que por medios de comunicación tradicionales, porque uno dice ya las redes sociales son lo que son y las personas se amparan en el anonimato para decir cualquier cosa. Pero además de los líderes formales de la democracia, que representan la soberanía popular, como recién lo enfatizamos respecto de la acusación constitucional, los medios de comunicación alentaron Pero por supuesto, y hay algunos periodistas alguna columna que siguieron haciéndolo, además, el fin de semana, cuando ya estaba clarísimo que esto era un error de registro. Sí, pero vende más, pues, se le da más notoriedad. Oye, ya vamos a hablar, por supuesto, en un momentito más del lamentable El crimen horroroso de un menor de 12 años. años. Hay 3 detenidos ya, de los cuales 2 son son adolescentes, de los que perpetraron este crimen. Eso. Bueno, digamos de este caso, ¿cómo se registró? Esto fue una familia, un padre con su hermana y el hijo que habían viajado a Mendoza por el Día del Padre y que volviendo a Santiago la tía del menor lo fue a buscar al aeropuerto, se equivocaron en la ruta y fueron víctimas de lo que llamamos encerrona para robarles el vehículo. Los hechores, por supuesto, sacaron del vehículo a los ocupantes, pero no alcanzó a bajarse el menor porque no pudo desprender. Se enredó en el cinturón de seguridad y quedó arrastraron. colgando, arrastrado durante 3 kilómetros. Por supuesto, pereció en ese momento y los delincuentes dejaron el auto abandonado, fue encontrado. No sabemos la edad de los 3 delincuentes capturados. Acabo de ver que hay 3 detenidos, 2 de los cuales son adolescentes. Voy a ver si está la edad exacta, pero eso es lo que... Pero es lo que se mencionó, incluso el propio presidente Kast en la mañana, cuando firmó el proyecto de ley que ya comentamos, se refirió a este hecho. Dijo, ¿por qué perdimos a los niños en manos del crimen organizado por otros niños? Él dio a entender que habían sido otros jóvenes al menos. Sí. Porque hemos perdido, dijo, el concepto de la autoridad, disgregado la familia y porque las políticas públicas han llegado tarde. Ese es el diagnóstico que tiene el presidente de la República respecto de las razones, igual que los niños no encontrados. 2 adolescentes y un adulto es la información que está hasta el momento. Un adulto puede ser de 18 años, o sea, no es que sea una persona muy, muy mayor. Bueno, este es un tema extremadamente complicado y particularmente porque se está apurando y se está pidiendo que se le ponga suma urgencia a la ley de responsabilidad penal adolescente, en fin, y siempre se vuelve sobre esto, que es un tema, como decía, extremadamente complejo y que tiene que ver con el fondo de uno de los problemas mayores que tenemos en nuestro país. Vamos a conversar con el abogado académico, exdirector nacional del Servicio Nacional de Menores, actual integrante del Consejo de Estándares y Acreditación del Servicio de Reinserción Social Juvenil, Francisco Estrada, para darle una mirada un poco más detenida y calma a este fenómeno. Francisco, muy buenas tardes. Muchas gracias por aceptar esta conversación. Mucho gusto. ¿Nos escuchamos? Mucho gusto, Felipe, mucho gusto, Diana. Hola, buenas tardes. No, te escuchamos muy bajito, por si acaso, es que se puede subir el volumen o el tono, o ambos. Oye, 1.000.000 de gracias por estar con nosotros para comentar este hecho tan horroroso que ha acontecido hoy día, porque además ha despertado una serie de reflexiones respecto a las políticas públicas que se despliegan en Chile para enfrentar el vínculo de jóvenes, incluso menores, niños, niñas y adolescentes con el crimen organizado. Esto por la desdichada muerte de un niño de 12 años, pero por la participación de otros adolescentes en esta muerte y en varias encerronas. En general, la encerrona es un delito para el cual el crimen organizado suele reclutar a niños. Una primera reflexión respecto de la reacción política que ha habido al respecto por la insistencia en aumentar las penas y las formas de reclusión de menores para reclusión cerrada, digamos, y evitar de esta manera o disuadir de esta manera la perpetración de estos delitos. Bueno, yo con el presidente cuando era diputado ya he tenido debates sobre esta cuestión, no hemos disentido en el diagnóstico.
él cree que cuando un joven comete un delito el problema es de una agencia pública. Me parece a mí que eso es un diagnóstico muy errado. Es pensar que la gente se enferma y la culpa es del hospital o del Ministerio de Salud. La delincuencia juvenil, y esto aquí en Chile y en cualquier parte del mundo, tiene que ver finalmente con condiciones. Francisco, disculpa que te interrumpa, pero te vamos a llamar de nuevo para por mejorar teléfono. el audio, porque lamentablemente lo escuchamos. No, acá lo vamos a tratar de solucionar de manera que lo tomemos de una manera distinta. En un segundo estamos de vuelta contigo. Ya, sí, se oía muy bajito. y es muy importante escuchar con claridad la opinión de Francisco Estrada porque empieza, te fijas, detrás de esto la escalada también de la búsqueda de soluciones rápidas a cuestiones que no tienen soluciones fáciles ni rápidas. Esa se plantea en relación... Hay un proyecto de ley en el Senado, está en segundo trámite, para subir la edad, para bajar la edad de... ¿Y hasta dónde la vamos a bajar? De imputabilidad penal, pero sobre todo para hacer permanentes las reclusiones, que tienen régimen de semilibre o régimen de internación completa. Y hay además una reflexión del presidente que me ha llamado la atención, porque él dice que esto obedece a la pérdida del concepto de la autoridad y a la disgregación de la familia. O sea, los niños, por ejemplo, o sea, como si tuviera alguna relación la existencia de hijos niños de hogares monoparentales, sí, claro, por ejemplo. Estamos de vuelta con Francisco. A ver, parece que ahora te vamos a escuchar mucho mejor, Francisco. ¿Aló? Ahora te escuchamos perfecto. Qué bueno. Disculpen los problemas de conexión. No, al contrario. Tú nos estabas explicando que cuando era diputado el presidente actual, José Antonio Kast, ya habían tenido diferencias de criterio respecto de este punto. Claro. Y él mantiene un entendimiento que me parece a mí insuficiente. Los niños, los adolescentes, los jóvenes, incluso mayores de 18 años, ¿no?, que cometen delitos, tienen que ver mucho más con la sociedad en que están involucrados, ¿no?, con las capacidades de oferta de salud mental, con los problemas de salud básica y primaria que tenemos, con los déficits de deserción escolar. Yo diría que esos tres factores son tremendamente relevantes cada vez que en cualquier parte del mundo ponemos el foco en los delitos cometidos por jóvenes. Sin embargo, aquí en Chile no, cada vez que hay un delito como este, el foco se pone en la agencia que está encargada de su reinserción, como si ellos fueran los responsables, como si el Sename o el actual Servicio de Reinserción fuera el que hubiera ocasionado las condiciones de anomia, de disgregación, de falta de oportunidades en que estos jóvenes se han desenvuelto. Lo que pasa, Francisco, ¿nos está escuchando? Sí. Sí, lo que pasa es que frente a ese diagnóstico, normalmente la postura es decir que se trata, que la mirada social es una mirada buenista, que no atienda a la alarma pública que esto ha generado. Sí. Entonces, sí, que también requiere un tratamiento de shock inmediato más allá de las medidas de largo plazo. Claro, y el país, y en esto es justo decirlo, los dos gobiernos del presidente Piñera fueron responsables en avanzar en políticas de Estado. El segundo gobierno del presidente Piñera mantuvo la tramitación de un proyecto iniciado en el gobierno anterior, y el gobierno siguiente mantuvo la tramitación del gobierno desarrollada por el ministro Larraín. Y eso desembocó en la ley 21.527 del nuevo servicio de reinserción social juvenil, que además modifica la ley penal juvenil en varias cuestiones, y que en Santiago recién entró en vigencia ahora en enero de este año, porque hemos tenido una vigencia e implementación gradual. Por lo tanto, también hay medidas de reacción punitiva incluso, que en los últimos años existió un consenso muy amplio en distintos actores para enfrentarla. No parece que el discurso del presidente se entienda dentro de esa línea, ¿no? El presidente parece que se desentiende del trabajo que hizo el ministro Larraín, del trabajo que hizo el ministro Cordero el año pasado, y el trabajo que hicieron los ministros de Justicia de finales de Bachelet. Es decir, esto fue un acuerdo país que íbamos a hacer una serie de cosas para mejorar el trabajo de reinserción, y en eso estamos justamente.
Ahora, ¿cuáles son las nuevas medidas de esta política nacional de reinserción juvenil que podrían realmente revertir o al menos paliar, evitar que siga creciendo el fenómeno de vinculación de niños y niñas con el crimen organizado, que reclutan, sabemos, a menores para una serie de delitos justamente apelando a su inimputabilidad penal o aprovechándola? Claro, yo diría que hay dos cuestiones bien interesantes. Una, hoy día tenemos jueces, fiscales y defensores especializados. El caso de San Bernardo va a contar con un juez que ha sido especializado en temas de persecución penal juvenil y con un juez que tiene un fiscal también que tiene esta comprensión. Eso va a ayudar a que el trabajo del sistema de justicia sea mucho más eficiente, ¿no? Y también contamos con una nueva institución, que no es un Sename 2.0, es una institución distinta que trabaja con base a estándares. Yo soy parte de un consejo de estándares que hemos tenido que construir desde el año 2023, una serie de reglas de cómo tienen que trabajar quienes van a intentar desarrollar procesos de intervención con jóvenes, y ya no queda entregado, por así decirlo, a la decisión de que tal o cual autoridad, sino hay una suerte de checklist más común y homogéneo a todo el país con base en los estudios que se han desarrollado en los últimos años. Esas dos cuestiones, mejorar el control, teniendo jueces, fiscales especializados, y mejorar los procesos de inserción, trabajando con programas basados en estándares, son dos herramientas que en el corto plazo, pero también en el largo plazo, van a impactar en disminuir la delincuencia juvenil. En definitiva, la pregunta que uno se hace es decir, ¿cómo le compites al crimen organizado en la captación de estos jóvenes? Porque la respuesta muchas veces es decir, subamos las penas, bajemos la edad. Cuestión que al crimen organizado le importa un bledo, digamos, porque al joven que lo metiste en vez de 5 años, 8 a la cárcel, ¿qué le importa? Y si es de 15, contratará a uno de 14, y si le baja la edad tampoco le importa. Entonces, ¿cómo se generan políticas que le compitan en esa captación y en la inserción, en definitiva, de los jóvenes en una vía distinta, digamos, cuando hay baja oferta de trabajo, en fin, para que vamos a dar la lista completa, ¿no? Claro. Tu pregunta es, me parece a mí, Felipe, la que no aparece muchas veces en el debate público en esta cuestión, porque justamente el buenismo está del lado de quienes creen que incrementar las penas va a significar reducción de delitos. Si eso fuera así, si realmente fuera así, yo diría, buena parte, incluso los que estamos a favor de los jóvenes, también estaríamos de acuerdo. El tema es que eso nunca ha sido eficiente, ¿no? Tenemos la demostración más grande de Estados Unidos, que tiene pena de muerte, y los delitos se siguen cometiendo ahí, sigue siendo crimen organizado, ¿sí? Porque no es esa la cuestión, y sobre todo porque, como tú bien señalas, el que tiene que verse intimidado no le importa un bledo, porque estos son soldados absolutamente desechables, los jóvenes y los adolescentes, y por lo tanto va a seguir reclutando. Enfrentar con condiciones que mejoren la vivienda, aseguren que la deserción escolar se disminuye, por lo tanto tengamos políticas de deserción escolar significativa, y no que se disminuyan los recursos en esta línea, que tengamos políticas de salud mental, tanto para los jóvenes como para su familia. Hay graves problemas de salud mental que llevan a los jóvenes a tener bajo control de su comportamiento, vinculado tanto al consumo de drogas de sus padres como a problemas de maltrato infantil. Eso provoca desregulaciones que están largamente estudiadas y por lo tanto que requieren un tratamiento médico farmacológico, y hoy día no tenemos nada de eso. Hoy día tenemos muy poquitas horas de médicos psiquiatras infantos juveniles en el sistema público en el país. Ese es el tipo de cuestiones que a largo plazo nos va a redundar en mayor seguridad. Ahora, la norma a la que le ha puesto urgencia el gobierno como respuesta, además de la ley de escuela protegida y otro, de responsabilidad penal, es hacer permanente o establecer como única pena la internación cerrada para los delitos violentos. Porque existe otro sistema de internación que, entiendo yo, las cifras indican, permite menos reincidencia. Sí, justamente, Yana. Efectivamente, es la paradoja de quienes creen que se puede enseñar a vivir en libertad encerrando a las personas, ¿no? Sobre todo conociendo la realidad de cómo funciona el mundo carcelario, incluso un carcelario juvenil aquí y en todas partes del mundo, ¿no? Genera dinámicas que son tremendamente dañosas, ¿no? Un sujeto que lleva 3 años privado de libertad con un grupo de pares en los cuales ha tenido que adaptarse al contexto,
lo que ha ocurrido es que se ha alejado del comportamiento prosocial, ha tenido que desarrollar prácticas para poder sobrevivir, ¿no? Y además ha entrado en contacto con unos sujetos mucho más avesados y con mayor carrera delictiva. A eso se llama el contagio criminógeno, ¿no? Eso que la fraseología popular denomina la cárcel como escuela del delito. Ese fenómeno, el de la prisonización, la incrementación de las penas, no ha resultado en ninguna parte del mundo en reducir delincuencia juvenil. Los comportamientos delictivos juveniles tienen mucho más que ver con los entornos en que se producen, en que crecen esos jóvenes, con los recursos con que cuentan las comunidades para enfrentar a factores estresores, la deserción escolar, el despido de los padres, problemas de cuidado de los más menores, porque cuando hay que trabajar, las labores de cuidado recaen sobre la mujer, que a su vez se tiene que trabajar, quedan solos, ¿no? Y entonces tenemos una sociedad que se hace la vista gorda con respecto a niños que crecen solos, y crecen solos no porque quieran crecer solos, porque sus padres quieren que crezcan solos, sino porque la madre tiene que salir a trabajar porque los recursos son insuficientes en su hogar. Ese es el tipo de problemática que es el caldo cultivo en que se generan estos delitos tan atroces que todos queremos que no se repitan. Ahora, el nuevo sistema de reinserción social que separó el Sename de el Servicio Mejor Niñez, ¿ha dado buenos resultados? ¿Existen ya indicadores que permitan evaluarlo o todavía es muy pronto? Es muy pronto, y a mí me llama la atención que el ministro de Justicia ha señalado que hay programas del nuevo servicio que se van a recortar en presupuesto porque están mal evaluados. Yo creo que el ministro está mal informado. Basta que él revise la página de la DIPRE, donde vea las evaluaciones, y va a encontrar que ningún programa del nuevo servicio de reinserción social juvenil aún ha sido evaluado. Los programas que están mal evaluados, y en eso estábamos todos de acuerdo, los programas del Sename, y por eso justamente se genera una nueva institucionalidad. La implementación del nuevo sistema ha sido gradual. Partió el año 2024 en enero en la macrozona norte, luego el año pasado en la macrozona sur, y recién este año partió en la macrozona centro, en la región O'Higgins, Valparaíso, Santiago. Por lo tanto estamos recién partiendo. Pero yo diría que hay algunos microindicadores que me permiten indicar que vamos en una cierta dirección que es la que se quería. Hay todavía varios ajustes que hacer, y eso es parte justamente del proceso de implementación, del diseño que la ley dio a este nuevo servicio, y ese diseño, quiero enfatizar esa idea, fue un diseño acordado por 3 gobiernos de signo político distintos. Sobre esta cuestión había hasta antes, muy poquito, un amplio consenso de que esta era la forma en que queríamos enfrentar los delitos cometidos por jóvenes. Estas propuestas de último minuto se alejan de ese amplio consenso y parecen, como decía, intencionadas, pero muy poco informadas en torno a los medios para alcanzar esos fines que se pretenden. Sobre todo, Francisco, parece muy complejo, y esto ha ocurrido no solo en este caso, sino que en muchas otras instancias de cuando se legisla o se busca legislar, en definitiva, sí, sobre la base de situaciones que emocionalmente alteran muy fuertemente a la comunidad, a la sociedad, y que busca respuestas entonces fáciles a cuestiones que por supuesto son muy difíciles de solucionar. Claro, justamente, Felipe, como tú bien dices, este es un fenómeno que nos pasa como sociedad desde muy antiguo, ¿no? Tenemos la figura de Odiseo que se tiene que amarrar para que el canto de la sirena no lo desvíe su curso, y eso es lo que los buenos políticos tienen que hacer siempre, tienen que desoír el canto de la sirena, que no nos lleve por una pendiente de populismo punitivo, sino que se mantengan las políticas que han sido construidas con amplio consenso, quiero insistir, y basadas en evidencia. Hubo 22 estudios realizados en Chile entre el 2015 y 2022 que están a la base de este nuevo servicio, a la base de las decisiones que se tomaron. 22 estudios, que cualquier persona puede pedirlos por transparencia al Ministerio de Justicia, se los va a entregar. Yo fui parte de varios de ellos. Ese no fue una mera cuestión que se le ocurrió a un ministro o una autoridad, no, fue una larga etapa de estudio, de discusión, políticos de todo signo político participaron. Es decir, nadie podría haber dicho que eso estaba teñido por un color político, ¿no? Y reaccionar en cambio frente a un delito atroz cometido por un joven,
con la idea de que con eso voy a ganar unos segundos más de rating, un poco más de popularidad. Me parece a mí que no ir en la línea correcta y hacerse fácil seducido por las sirenas, ¿no? Francisco Estrada, abogado, ex director de Sename, miembro integrante del Consejo de Estándares y Acreditación del Servicio de Reinserción Social Juvenil. Te queremos agradecer, Francisco, tu gentileza. Muchas gracias por darnos estos minutos. Muchas gracias a ustedes, Felipe y Yarna, por la conversación. Gracias, que esté muy bien. ¿Nos vamos a una pausa o dos cositas muy breves antes? ¿Ya? No, fíjate que parece preocupante una información que llega desde Perú durante el día de hoy y como que escala la conflictividad que puede venirse, porque en principio el candidato Roberto Sánchez, que todo parece indicar que va a perder por nada, pero va a perder por 0,2%. 40.000 votos. Claro, había dicho que quería que se anularan los votos en el extranjero. Pero más tarde hizo nuevas declaraciones donde acusa fraude, derechamente, y anuncia que no reconocerá el gobierno el presunto gobierno de Keiko Fujimori. Llamó una marcha para el sábado. Entonces se pone se crispa eso. Por otro lado, el Tribunal Constitucional hoy empezó a revisar la impugnación presentada por parlamentarios, por senadores y diputados, son dos impugnaciones, una de senadores, otra de diputados del Frente Amplio, PC, PS, PPD y PDG, sobre la ley de escuelas protegidas. Eso se empezó a ver hoy y se va a resolver. Y según cronograma, mañana debería votarse en general en la sala del Senado la mega reforma. Desde la oposición le han planteado al gobierno, incluso lo planteó no solo desde la oposición, senadores de varios sectores, incluida la presidenta del Senado, Paulina Núñez, que como todos sabemos es de Renovación Nacional, plantearon que se flexibilizaran los tiempos para generar un debate más sereno y una búsqueda de acuerdo. De hecho, la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Núñez, dijo, si hay cambio y podemos votar a favor. Bueno, hoy día el ministro Quirós dijo, no es necesario. Tiene sacada la cuenta y va a ganar por un voto. Claro. Esa es la disposición al diálogo de la que hablaba, a pesar de que... Está complicado eso. Bueno. A pesar de que en Chile Vamos tienen la idea de poder aumentar esa brecha. La presidenta del Senado es de Chile Vamos. Pidió más tiempo. Claro. Bueno, vamos a una pausa y volvemos enseguida. La clase de marketing digital de hoy tendrá por tema identidad en Internet. Cómo agregarle valor a tus contenidos en redes sociales. Yes. ¿Sabían ustedes que sus perfiles en redes sociales no son suyos? Ah, ¿no? No, porque la red social solo se los presta y si se van de ella, el contenido se pierde. Ya. Sí. Entonces, la idea es que su perfil siempre lo complementen con una dirección propia en Internet. ¿Y cómo se hace eso, profe? Fácil, solicitando su dirección en .cl, www.nic.cl y luego conectarla a su red social preferida. ¡Buena! Por 9.990 pesos al año, construye tu identidad digital en Internet con .cl. Nick Chile, somos el .cl. Nosotros ya nos conocemos.